Hola, en esta segunda parte vamos a hablar de dos patologías que están relacionadas con las valvulativas, que son la enfermedad reumática, una enfermedad que en general es la causa de que se produzcan muchas de las valvulativas que vimos, muy importante en el pasado, menos importante ahora, y la segunda es la enfermedad, la endocarditis infecciosa, que antes era conocida como endocarditis bacteriana subaguda, pero que en realidad ahora se denomina endocarditis infecciosa porque puede ser causada por otros microorganismos además de las bacterias, hongos, por ejemplo, y otros. Y en general la endocarditis infecciosa se produce a consecuencia de las valvulopatía, es decir, el daño estructural que se produce en las válvulas permite que se fijen microorganismos en las válvulas y produzcan esta patología infecciosa. La primera de ellas es la enfermedad reumática, que es una enfermedad causada por el daño valvular secundario, una infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. En general, la edad de aparición es entre los 5 y los 15 años y es la principal causa de muerte prematura cardiovascular en países en desarrollo. En Chile, a pesar de que en realidad esta no es nuestra primera causa, nosotros ya pasamos una segunda etapa y la principal causa de muerte prematura cardiovascular es la cardiopatía coronaria, digamos, ¿no es cierto? Y los accidentes cerebrovasculares, pero en Chile, aún en estos tiempos, hay 500, 600 casos al año. Esto da una tasa de 9 casos por 100.000 habitantes año, que no es tan poco. En general, la historia natural de esta enfermedad es que se produce 2 a 3 semanas después de una faringoamigalitis estreptocócica no tratada o 2 semanas después de una escarlatina. Las escarlatinas ahora son infrecuentes, pero las faringoamigalitis estreptocócicas no en los niños, son relativamente frecuentes. Y en general se caracteriza eh, por la aparición 2 a 3 semanas después de esta faringoamigalitis estreptocócica de poliartritis. El 70-80% de las personas lo presentan, y esto es bastante precoz al inicio del cuadro. Los pacientes empiezan con esta poliartritis, una carditis, una inflamación del miocardio, se presenta en el 40-60% de los pacientes, un eritema marginado y nódulos subcutáneos, una enfermedad de la piel, les vamos a poner después una foto. Corea, que es una manifestación neurológica de movimiento inmunitario que se presenta en el 10 a 20% de los pacientes, no se presenta en todos, y es una manifestación tardía. Y además los pacientes presentan habitualmente otros síntomas como fiebre, compromiso del estado general, artralgias. Eh, Como pueden ver, el compromiso articular es bastante notable y hace algunos años se hablaba de esta enfermedad como una enfermedad que lame las articulaciones y muerde el corazón, porque la patología articular pasa rápidamente, es transitoria, en cambio la patología y el daño cardíaco permanece. En general, el síntoma cardíaco más importante de esta enfermedad es la carditis, que se presenta en las primeras semanas del episodio. Suele presentar un soplo pansistólico de insuficiencia mitral y puede presentar también síntomas de pericarditis como frotes pericárditos. Y además presenta una miocarditis, por eso se habla de carditis en general, ¿no es cierto? Y esto se manifiesta por cardiomegalia, galope y congestión pulmonar. Estas manifestaciones suelen ser transitorias, digamos. Lo que permanece después en muchos pacientes es el daño valvular. Pueden tener los pacientes una taquicardia sinusal persistente y pueden aparecer bloqueos cardíacos en el electrocardiograma. En general, al laboratorio observamos leucocitosis, una velocidad de sedimentación en una PCR elevada, lo que denota un proceso inflamatorio, anticuerpos antiestreptocócicos positivos y en esta primera etapa, digamos, electrocardiograma con bloqueo auriculoventricular y signos de pericarditis. En general, ya hace mucho tiempo atrás se establecieron lo que se llaman los criterios para fiebre reumática, los criterios de Jones, que son bastante clásicos. Y para que uno diagnostique una fiebre reumática, los pacientes tienen que presentar dos criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios menores. Y los criterios mayores son la pancarditis, la poliartritis, artritis, no artralgia, poliartritis, es decir, con signos inflamatorios,
la corea Sydenham, nódulos subcutáneos, eritema marginado. Y los criterios menores son fiebre, artralgia, intervalo PR prolongado, aumento de la velocidad de cementación o de la proteína C reactiva y leucocitosis. Con dos signos mayores o uno mayor y dos menores, uno ya puede plantear el diagnóstico de fiebre reumática. Enfermedad reumática también llamada fiebre reumática. En general, cuando ya uno diagnostica esta enfermedad, tiene que hacer tratamiento y prevención primaria. Y el tratamiento, el episodio agudo, se hace con penicilina, en general, ¿no es cierto? Fundamentalmente para erradicar el estreptococo de la faringe. Y esto se puede hacer tanto con penicilina oral o con penicilina inyectable. En general, la penicilina oral hay que tomarla 2 a 3 veces durante 10 días y eso muchos pacientes no lo cumplen. Por eso que se desarrolló lo que se llama la penicilina benzatina, que es una penicilina de depósito, entonces con una inyección en general de 1.2 millones de unidades intramuscular, con eso uno ya deja tratado a los pacientes porque eso se va entregando y va erradicando el estreptococo de la faringe. Y cuando ya se ha producido una fiebre reumática, y muchas veces los pacientes han quedado con una alteración valvular, bueno, hay que hacer una prevención secundaria para evitar que los pacientes vuelvan a tener un nuevo episodio de fiebre reumática. Y ahí, en general, hay varios esquemas, que son los que están aquí, promovidos por diversas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, un grupo australiano, de la India o de Estados Unidos, que son fundamentalmente a base de también penicilina. Em, en general, eso con la fiebre reumática. La fiebre reumática es muy importante porque, como decía anteriormente, en muchos pacientes deja como secuela valvulopatía, ya sea estenosis mitral o insuficiencia mitral, más raramente al lado de la parte aórtica, la estenosis aórtica y la insuficiencia aórtica. La válvula aórtica suele ser menos afectada por la enfermedad reumática. Y por lo tanto, si los pacientes han tenido una enfermedad reumática y han quedado sin valvulopatía, la prevención secundaria es indispensable para evitar que vuelvan a tener un episodio y hacer una valvulopatía. O si han quedado con valvulopatía, bueno, para evitar que hagan un episodio y se agrave aún más su condición. La segunda enfermedad es la endocarditis infecciosa, que se produce porque los pacientes tienen algún problema estructural en sus válvulas. Eh, la incidencia suele ser 3 a 9 por 100.000 habitantes al año. En general, la relación hombre-mujer es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Y los factores de riesgo en general aquí son válvulas protésicas, pacientes que han tenido una valvulopatía y han tenido un recambio valvular, dispositivos intracardíacos como marcapasos, por ejemplo, o desfibriladores eléctricos, cardiopatías congénitas anónicas no reparadas, que hayan tenido endocarditis previa y que hayan tenido, bueno, valvulopatías, que era la causa más frecuente en el pasado, y valvulopatías secundarias a enfermedad reumática. En general, estas endocarditis infecciosas son producidas en el 80% por estreptococos y estafilococos, y esta proporción varía si la válvula es nativa o protésica, y y cuando la endocarditis infecciosa se presenta con abscesos intravalvulares, el estafilococo es más frecuente que el estreptococo. Y el 20% restante son endocarditis infecciosas con hemocultivos negativos, y esto se puede deber a que las personas han tenido antibióticos previos y esto negativiza los hemocultivos y pueden tener microorganismos de crecimiento lento y por lo tanto se demoran en aparecer en los hemocultivos como los que están puestos aquí, Bruxella, Coxiella, Bartonella, en fin. Y además estos muchas veces requieren de métodos de cultivo especiales o más prolongados. Por lo tanto, no aparecen en los hemocultivos habituales. En general, la clínica se divide en síntomas infecciosos como fiebre, compromiso de estado general y soplos cardíacos, inmunológicos como los de Osler, glomerulonefritis y poliartralgia, y embólicos que pueden producir entonces embolías neurológicas o pulmonares o vasculares, y otras lesiones como son estas lesiones Janeway o manchas de Roth.
En general, el diagnóstico se hace a través de tratando de diagnosticar o de identificar el germen causal, y esto se hace a través de hemocultivos. Normalmente se hacen 3 sets de 3 hemocultivos, digamos, ¿no es cierto? Para poder identificar, y esto en el 90% identifica el patógeno. Y si con eso no se logra, cuando hay hemocultivos negativos, entonces es importante hacer test serológicos que tratan de determinar la presencia de estos microorganismos, como la Klebsiella burnetii, el Bartonella, la Brucela, perdón, o el grupo HACCP, que son los que están aquí abajo. En general, y el segundo, eso es para hacer el diagnóstico microbiológico. El segundo nivel es el diagnóstico de las lesiones valvulares. El paciente puede tener lesiones valvulares previas o puede tener lesiones valvulares a consecuencia de la endocarditis infecciosa, y si tenía lesiones valvulares previas, estas se pueden agravar a consecuencia de la endocarditis. Y para eso es importante un eco transtorácico que detecta abscesos y evalúa estados de la hemodinamia, ¿no es cierto? Y un eco transesofágico que se recomienda cuando el eco transtorácico es negativo, y este eco transesofágico lo que hace es visualizar eh, unas, eh, ¿cómo diría yo? Unas vegetaciones, se les llaman, que suelen ser unas formaciones en las bordes de las válvulas altamente significativas de presencia de infecciosa. ¿Ah? Esto se recomienda hacer un eco transesofágico cuando hay una sospecha alta de infecciosa y hay una mala ventana, o hay un dispositivo intracardíaco o una válvula protésica. El tratamiento empírico, si la válvula es nativa, perdón, el tratamiento el tratamiento consiste en ir a dar un tratamiento antibiótico contra el germen, y uno debe empezar con un tratamiento empírico porque el reconocimiento del germen puede demorar algunos días. Y si la válvula es nativa, el esquema es ampicilina, sulbactam más gentamicina, o vancomicina más gentamicina más ciprofloxacina. Y si la válvula no es nativa, hay otros esquemas que son mucho más agresivos. En general, hay que tratar de evitar que los pacientes desarrollen endocarditis infecciosa. Y eso se hace usando algún tipo de profilaxis antibiótica. ¿Y quiénes deben recibir esta profilaxis? Pacientes que tengan alto riesgo de endocarditis infecciosa, como son los pacientes con una válvula protésica o material protésico, pacientes que ya han tenido una endocarditis infecciosa, pacientes con una cardiopatía congénita, cualquiera de estas que están acá. Ya no se recomienda, como dice acá, la profilaxis antibiótica en otras formas de cardiopatía valvular o congénita. ¿Y cuándo se hace esta profilaxis? Generalmente cuando hay procedimientos dentales, como sea extracción dentales o procedimientos de ortodoncia, digamos. em, la, eh, Fundamentalmente los que se dicen aquí, que precisa manipulación de la región gingival o periapical de los dientes o la perforación de la mucosa oral, y no se recomienda en estas otras circunstancias. Y en general, ¿con qué se hace la profilaxis? Si no hay alergia a la penicilina o a la ampicilina, con amoxicilina o ampicilina, en estas dosis que están acá, en los adultos y en los niños. Y si hay alergia a penicilina o ampicilina, antecedentes, ¿no es cierto? Lo que se debe usar es clindamicina, en las dosis que están aquí expresadas. Muy bien, eso es lo que entonces queríamos darle en estas dos sesiones de valvulopatías y que se complementa con estas dos patologías tan importantes. Muchas gracias.